Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Gil y hoy vamos a estar en este año 2025 en conducción y dirección de equipos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la conducción y la dirección de equipos, ya vamos metiéndonos en tema, es algo muy pero muy importante a la hora de relacionarnos y de trabajar en conjunto con los jugadores y con las jugadoras, en el caso que seamos un entrenador o una entrenadora también. Tener en cuenta que a veces, como decimos, no todo es táctica, no todo es estrategia, no todo es eh, miro pelota parada o el entrenamiento. Hay también un montón de muchos, es policausal esto, hay también muchos temas que tienen que ver, pero muchísimos, les puedo asegurar después de esta capacitación que vamos a estar viendo en conjunto, les puedo asegurar que se van a dar cuenta que tenía que ver mucho todo con la conducción y la dirección de equipos, ¿no? Porque a veces hablamos de táctica, de estrategia, como dijimos recién, de que el jugador con esta técnica tiene que ir por acá, por este carril, por el carril, no. Acá vamos a centrarnos directamente en lo que creemos nosotros desde nuestro lugar, que es muy, pero muy importante. Un entrenador con conducción y con dirección de equipos tiene un espacio ya ganado en el jugador o en la jugadora y como quien dice, ahí ya le llega de otra manera. Entendamos que el fútbol es un juego colectivo que depende de individualidades. Obviamente es algo colectivo que va de individualidades hacia adelante. Pero si las individualidades no están alineadas con un objetivo común, no hay sistema, no hay estrategia ni táctica que aguante. Como hablábamos recién, si no están alineadas en un sentido común, no hay ni táctica ni estrategia que realmente, o un sistema que realmente sea posible. ¿Por qué? Porque al no alinearse en un sentido común, está fallando la conducción. Por eso dirigir no es solo entrenar ni armar equipos tácticamente, dirigir es gestionar emociones, egos, frustraciones, alegrías y sobre todo expectativas. Y ahí me quedo en un ratito, después vamos a hablar sobre cómo trabajar, ¿no? También ese tipo de situaciones y de emociones. Entonces, un grupo de jugadores, como decimos acá en CEF, es como una familia que no se elige, pero que se lleva adelante como tal. Algunos son hermanos mayores, otros los pibes que recién llegan, hay líderes naturales, hay tipos que hablan mucho y hacen poco, hay otros que no dicen nada y juegan todo, que son los líderes silenciosos, los que están callados. Después vamos a encontrarnos, obviamente, con los talentosos, los obreros, los que juegan siempre bien y los que tienen una sorpresa, como o te dan una sorpresa el día menos pensado y tenés que salir a decir, bueno, no esperaba menos de él o ya lo había visto en los entrenamientos, como siempre, ¿no? Se dice a la hora de decir, che, ¿te sorprendió tal jugador o tal jugada que hizo o tal situación? No, la verdad que no, porque es muy bueno. En realidad sí nos sorprende, pero nosotros no tenemos que, a veces, ¿no? Como quien dice, la buena conducción habla también de llevar adelante también en las declaraciones algo como para entender de que eso es cotidiano. Y bueno, y vos, que estás del otro lado, como cabeza de grupo, ¿sí? Como cabeza de grupo tenés que conocerlos a todos y a todas. No solo cómo juegan, porque no es solamente cómo juegan ni cómo entrenan, sino que tenés que conocer cómo piensan, cómo sienten, qué es lo que los motiva o las motiva, qué es lo que los y las frena, porque si no sabes eso, no podés conducir, literalmente, esto es así. No, hay una frase que dice, no, mira, yo no sé mucho de fútbol, pero sé mucho de personas. Y ahí es donde quiero llegar, a saber mucho de personas. Entonces vos podés ordenar, podés imponer, pero si no tenés compromiso, si no tenés un objetivo común, si no tenés una familia ordenada hacia el objetivo, después llegar o no es otra cosa. Si no tenemos eso, claramente vamos a estar con cero resultado por más que ganemos todos los partidos. Hay entrenadores que pasan que ganaron todos los partidos y dicen, ah, bueno, sí, ganamos, bárbaro, salimos campeones, bien, nos damos la vuelta, el entrenador a los 2 partidos, 3 del torneo siguiente se va, no deja nada. Y hay entrenadores que no son del todo resultadistas, por ahí salieron terceros o segundos en ese mismo torneo y los jugadores dicen, mira, la verdad, por este tipo
yo, o por este entrenador o esta entrenadora, yo voy con todo, yo voy por todo, ¿por qué? Porque me está dando algo que yo necesito, que es la cosa. Y aparte me está conociendo y sabe bien quién soy, hasta dónde llego, hasta dónde no llego, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Por eso es importante que entender que el grupo es la base de todo. El grupo como base de todo. Vos podés tener al mejor 10, al mejor arquero que te salva todos los partidos, al técnico más laburador, al jugador técnico más laburador, pero si el grupo no está unido, si no hay compromiso, si no se mastica la misma idea de compañerismo, no ganás nada por más de que todos los partidos, como quien dice, los ganés 4-0. Literal, ¿sí? No me van a decir, ah, sí, pero el resultado es lo más importante, algo anda bien. Sí, claramente, todos entrenamos para ganar. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo, que es el objetivo en común, que es ir a cruzar ese objetivo común por más que se ganen todos los partidos. Hay veces que si no conocemos, lamentablemente, el resultado, y difícilmente se ganan todos los partidos 4-0 no conociendo a nadie, ¿no? Obviamente, por ahí me voy al otro extremo, pero difícilmente sucedan los buenos resultados. Te lo digo con la experiencia de haber perdido campeonatos, yo como entrenador con cracks en el plantel, de haber salido campeón con equipos humildes, pero que tenían algo importante, que era el alma de la familia, ¿no? Esa alma de que había una hermandad dentro del plantel. A mí como entrenador me tocó dirigir varios planteles donde, como te decía, hemos perdido, salido segundo o tercero, con jugadores que eran fenómenos y ganamos torneos con jugadores que no eran ni la mitad de los que habían jugado en este que salió en terceros, por citar un caso. Entonces, ahí es donde quiero llegar, ¿no? Eh, que ese equipo que estaba, parecía que estaba muy bien técnicamente, tácticamente, estratégicamente, por ahí yo, desde mi lugar, no lo supe conducir del todo y resultó ser que el que estábamos con más hermandad, con más, así como quien dice, más aferrados a una idea, y estaba bien, y estábamos todos convencidos, fuimos hacia el objetivo y vaya si se festejó, ¿no? Obviamente, esto sucedió hace poquito. Entonces, cuando hablamos de dirigir, te van a decir, sí, pero este equipo, no, hablamos en líneas generales. Conducir equipos, hablamos de conducir, ya sea la primera el Manchester City y sin desmerecer a nadie, la primera de un regional o un federal A, por citar un caso. Entonces, cuando hablamos de conducir, hablamos en líneas generales de conducir todo. ¿Sí? Porque el conducir es algo que nosotros los entrenadores debemos llevar adentro. Tenemos que tener adentro como quien dice, esa conducción, ¿sí? Esa emoción de poder dirigir todos los partidos, de llevar adelante todo con orden, con disciplina, con confianza y por sobre todas las cosas también dejando todo en claro desde un principio, que es lo más importante. Por eso cuando decimos a veces, sí, el vestuario te va a aceptar, bueno, el vestuario tiene que ser un termómetro emocional. ¿Por qué? Porque el vestuario es como eh, el termómetro del equipo. Te vas a dar cuenta quién anda bajoneado, ahí vas a ver quién está bien, quién no está del todo bien, quién se siente afuera. Si hay cargadas sanas, y bueno, y se bromea con respeto, como quien dice, si el mate circula de mano en mano, si los abrazos, si la música, vas por buen camino. Si el vestuario es un velorio y te escuchan a vos con el pizarrón, están ahí todos por obligación. ¿Sí? Entonces, que el vestuario sea algo de distensión, algo donde se están preparando para algo lindo, donde el jugador y la jugadora sienta eso que es algo agradable, donde se mira qué lindo lugar, acá vamos a hablar, vamos a charlar, vamos a divertirnos, vos me vas a contar esto, vamos a contar lo otro, y nos vamos a preparar para eso, para lo que vinimos, para lo que ensayamos en la semana. Entonces, el vestuario, no te digo que siempre sea un carnaval, pero medianamente que esté ordenado y que esté disciplinado, aún con música, con mate, con charlas, con risas, con bromas, ¿sí? Donde encontrarse sea algo sano, encontrarse sea algo productivo, algo, mirá, me encontré con ella, me encontré con él en el vestuario, vamos, vamos que volvimos y estamos juntos, por eso entrenamos la semana, por el objetivo, y este partido va y va y va. Entonces, ahí es donde tenemos que ir. Pero
decimos todo lo contrario, ¿no? Si hay grupos, dos o tres por allá, cuatro por allá, no digo que seamos todos amigos, pero en la cancha son todos una familia. Entonces, si hay tres, dos, uno solo, caras largas, silencio, viste, uno pensando así, mirando a ver qué pasa, y el grupo se está yendo de las manos. Entonces, la idea siempre es saber integrar. Vemos ese grupo, sabemos integrar, porque dirigir también es saber integrar. Desde el que se sumó hace dos partidos y se cambia solo o sola, y tiene que sentirse parte. El referente no puede ser un dictador. Nosotros no podemos ser un dictador. Nos trabajamos con marines. ¿Sí? Estamos para que trabajen ellos la creatividad, las ideas, aporten, intercambiemos. Es nuestra opinión, ¿no? Obviamente, algunos van a decir, no, mirá, porque si yo no entro al vestuario y paso. Bueno, fíjense porque algo estamos haciendo mal. Los jugadores son libres, hay libertades. Hay, por supuesto, libertades dirigidas, ¿no? Obviamente. Pero, por sobre todas las cosas, tiene que haber buen clima. Si ustedes me van a decir, no, sí, pero si yo no entro por ahí, no, no. El referente no puede ser un dictador. Tiene que marcar el camino sin creérsela. Nosotros, como entrenadores y entrenadoras, no estamos por arriba de los jugadores o de las jugadoras. No, no. Somos un equipo. ¿Sí? El que no juega tiene que saber que es importante. Y nosotros, como técnico, somos los encargados de generar eso. A mí una vez, un suplente que casi no jugaba, eh, o que jugaba 10 minutos por otro jugador que jugaban arriba, arriba, sigue pasando al día de hoy. Juegan un rato cada uno, me dijo, profe, yo no juego, pero me siento titular en el grupo. Y faltaban tres o cuatro partidos para el final, y bueno, ese día me di cuenta que algo habíamos ganado. Y lo ganamos al torneo. Entonces, a veces que no estén en el inicial, porque nosotros, para mí, de mi lugar, yo no les hablo como titulares y suplentes. Les digo, hay inicial y hay relevo. Hay inicial y hay variante. Entonces, no estoy en el inicial, pero soy parte de la variante, de ese oxígeno, de eso nuevo, y ahí en ese tiempo voy a mostrar lo que sé, del modo que sé. Por eso soy titular, porque estoy mostrando lo que sé, estoy mostrando en el tiempo que me ponen lo que quiero mostrar. Y eso también habla bien del jugador y habla bien también del grupo. Entonces, lo mismo tiene que suceder en otros grupos, que al que le toque entrar aporte lo mejor. ¿Aporte lo mejor para qué? Para que ese grupo vaya encaminado. Ahí ya tenemos los egos, como quien dice, eh, controlados. Es importante controlar los egos, porque si el que juega de titular lo va a mirar por arriba del hombro al que está de suplente o al que no es al que es variante, como quien dice, y lo va a mirar así, y bueno, ahí se va a generar una competencia poco sana cuando tengamos que entrenar. Entonces, eh, vamos a hacer como que alguien siempre se va salvando solo, y en realidad no. En realidad tienen que saber que la competencia, el que está como quien dice en el inicial, tiene que saber que el que está atrás también sabe lo mismo que él y que solamente son dos herramientas de encaje en una misma situación. Obviamente que a veces no rinden lo mismo, claramente no, pero son de herramientas de encastre en una misma situación donde ahí se puede llegar a dar algo lindo, que es la competencia sana. Y tenés por ahí dos goleadores buenos, como me pasa a mí, donde todos los partidos convierten y se llevan muy bien. No quiere decir que obviamente no tengamos errores, pero apuntar a que el grupo esté bien. Entonces, el grupo se fortalece cuando las reglas son claras. Si el referente llega tarde y no pasa nada, pero al que recién llega lo colgamos por lo mismo, perdemos credibilidad. El grupo te mira, siempre te va a estar mirando. Y si no sos justo, te lo cobran, obviamente, con desconfianza. ¿Qué van a decir? Ah, mira, este le dijo a este que podía llegar tarde y a este que llegó tarde lo dejó en el banco, ni siquiera lo citó. Y bueno, ahí estoy siendo injusto. En un club del interior, me acuerdo que un capitán llegó tarde y lo mandé a entrenar solo ese día. Llegó como media hora tarde. Lo mandé a entrenar solo directamente. A la semana, a los 3 días, ese día no porque estaba re enojado, pero al otro día no hubo entrenamiento y había fecha libre o jugamos un amistoso, a los 2 o 3 días me lo vino a agradecer. Me dijo estas textuales palabras: si no me sancionabas, el grupo te dejaba de creer. Me dijo eso, y tenía razón, el grupo iba a dejar de creer. Estamos dirigiendo hace una liga, hace 10 años, la Liga de Madariaga,
Y sucedió eso. Si no lo sancionaba, che, mirá, andate allá y no sé si vas a estar. Y bueno, callado, media hora, ¿por qué? Pero porque yo ya lo había visto anteriormente que estaba cerca del lugar. Entonces no es que no estaba, estaba en el predio. Entonces, ¿eh? Entender eso. Por sobre todas las cosas, cuando hablamos de sumar, cuando hablamos de darle fuerza, que hablábamos recién de los mismos puestos, competencia sana, entendamos que el que no suma, resta. En el fútbol es así. No todo jugador encaja en cualquier grupo, obviamente. Hay veces que un tipo muy bueno con la pelota te pudre el vestuario. Y después ahí tenés que decidir o el talento individual o la salud grupal. Yo siempre, acá como entrenador, elijo al grupo, obviamente. Eh, Me ha pasado tener un delantero tremendo, un goleador serial, vivía tirando abajo a los compañeros. Lo banqué un tiempo, lo bancamos un tiempo, hasta que en una charla grupal, uno de los jugadores, un defensor, me dijo, o cambia, o él cambia, o el equipo se parte. Así de sencillo. O cambia, ¿eh? O el equipo se parte. Me acuerdo que, bueno, los primeros 2 semanas más o menos, la tercera semana volvió al comportamiento anterior y bueno, lo tuvimos que dejar ir. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? El equipo, de verdad, lo vi, 3, 4 fechas, creció humanamente. Me acuerdo que le salían cosas a otros jugadores que antes no le salían. Entonces, eso también es importante, es entender que las cosas no siempre van a nivel fútbol, ¿sí? A nivel juego, a nivel si tiene 3, 4 goles por partido, por citar un caso, ¿por qué te hacía 2, 3 goles por partido? Entonces, va a nivel humano. Entonces, el grupo, como el grupo en sí, no se te tiene que corromper. Por eso es importante entender que el grupo no se compra. Vos podés tener plata, podés traer nombres, podés lo que sea. Pero con la química que tiene que haber entre entrenadores y entrenadoras con el grupo, no se compra. Eso se va construyendo con tiempo, con escucha. Va a haber decisiones difíciles. Tenemos que tener humildad porque, como hablábamos antes, el ego es el enemigo número uno del grupo. ¿Sí? El ego es el enemigo número uno del grupo. Entonces, ahí es donde tenemos que apuntar, a que no haya muchos, a que no haya muchos egos muy altos. Entonces, ahí el ego es grupal, de ahí para arriba. Todos, ¿sí? Como decimos siempre, no somos buenos si ganamos 5 partidos, ni somos los peores del mundo porque perdemos 2 seguidos. El ego, manejar las emociones es importante. Si querés un grupo comprometido, nosotros como entrenadores tenemos que ser los primeros en comprometernos. Llegamos temprano, media hora antes, 40 minutos antes, ponemos los conos, las cintas, todo. ¿Sí? Hablar con todos, los miramos a la cara, no prometer lo que no vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestra conducta marca la del grupo. Y por sobre todo, lo humano antes que lo futbolístico. Siempre lo digo, siempre. Por eso esta capacitación. Primero, personas. Después, jugadores, jugadoras, lo que sea. Pero primero somos una persona. Nosotros dirigimos personas. Por eso tenemos que saber de personas. Por eso es importante conocer de personas. Por eso es fundamental entender los comportamientos de las personas y entender quiénes son los líderes positivos, los negativos, los saboteadores, los chivos expiratorios, todo. Los que van a enroscar, los que van a pelear, los que van a pedir, los que van a todo, porque en el plantel hay 20, 30 jugadores o jugadoras y son distintos absolutamente todos. Entonces, pararnos, entender qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que vamos a hacer, con qué, para qué, de qué manera. Entonces, siempre lo humano, ¿sí? Porque si el grupo está sano, lo futbolístico fluye, va solo. Ahora, todo lo contrario, si el grupo está podrido, no hay sistema que lo salve. Pónganse a mirar fútbol argentino hoy y pueden mirar 1 o 2 planteles que están al límite, podridos. Y ahí no hay sistema ni entrenador que lo salve. Fútbol argentino o fútbol de cualquier lado, cuando miren esta capacitación, siempre va a haber un grupo que está un poquito más tóxico que otro. No hay liga que no haya un grupo con un plantel tóxico. Por ahí en el fútbol europeo pasa menos. Pero acá hay veces que el plantel es muy tóxico. Acá en el fútbol argentino los planteles son muy tóxicos. En algunos casos, obviamente.
Después tenés planteles que andan bárbaro y van bárbaro con los entrenadores. Por eso es muy diverso esto y es muy lindo y es muy atrapante, es muy apasionante, porque hay diversos casos de diversas situaciones todo el tiempo. O sea, son todos cosas con paralelismos iguales, similares y también antagónicas, y eso es lo lindo del fútbol argentino. Por eso digo, siempre, ¿sí? El grupo primero, porque el fútbol más allá de todo, lo que nosotros podamos decir, podamos hacer, podamos pensar o sentir, el fútbol es una aventura colectiva. Cuando es una aventura colectiva, es donde nos va a llevar a de nosotros ser lo más eh, limpio posible, lo más transparente posible. Entonces, ahí nosotros tenemos, como dijimos antes, mirar, escuchar, la escucha activa. Los escuchamos, pero tenemos que hablar cuando se debe y callar cuando hace falta. Entonces, eso habla de la buena conducción, ¿sí? Al margen en donde dirijamos, vuelvo a repetir, mañana suplantamos a Guardiola en el Manchester City, buenísimo. Mañana suplantamos a Enrique Rodríguez en el Federal A, por citar un caso, buenísimo también. Esto es lo que hay que manejarse, ¿sí? La competencia sana, la igualdad de condiciones, ser justo, ser lo más transparente posible, ser el ejemplo. Eso son cosas que van más allá de cualquier cosa, ¿no? Obviamente estemos donde estemos y por sobre todas las cosas hay que tratar de ser genuinos o genuinas, ser uno mismo, no traer frases de libros o de no, no, ¿sí? Porque eso no claramente no tiene sentido. Por eso es importante hablar, ¿sí? Cuando hablamos, tiene que ser cuando haga falta y callamos cuando se debe. Por eso la voz del entrenador no es solo lo que dice, es cómo se dice, cuándo se dice y desde dónde se dice. El jugador no escucha solamente las palabras. No van a pensar que escuchan solamente las palabras del jugador. No, no. Escucha la intención, percibe la energía, siente si hay verdad o si hay humo o si hay algo ahí que no le cierra. Lo va a saber el jugador o la jugadora. Entonces, por eso aclaro que, que cuando hablamos, ¿sí? Tiene que ser la palabra justa. Un entrenador puede cambiar con unas palabras el ánimo de un grupo o con una frase o romperlo con un comentario fuera de lugar e ignífugo sin sentido y que en realidad es más bien eh, destructivo. Entonces, ahí la palabra siempre tiene poder. La palabra tiene poder. Recordemos esto, ¿sí? Como todo poder, hay que saber usarlo. Un poder es una gran responsabilidad, como dice un cómic de los que tenemos ahí atrás, del Hombre Araña. Un poder es una responsabilidad muy, pero muy grande y hay que saber usarlo, ¿sí? Tenemos un gran poder, que es la palabra, y la responsabilidad de ese poder. Porque esa palabra nosotros pensamos que va al aire, pensamos que el jugador no nos escucha, pero lo podemos herir o la podemos herir, podemos hacerle daño. Prueben, prueben y van a ver por qué es importante la palabra. Hagan la prueba mínima en cosas ignífugas, va a ver que el jugador le va a creer. Siempre, ¿sí? Siempre. El jugador o la jugadora va a estar siempre del lado del entrenador. Y si no, tenemos que ganarnos la confianza, porque el respeto no se pide, es como el dinero, se gana. ¿Sí? El respeto se gana, como con la palabra, ¿sí? Entonces, no hay que ni hablar de cualquier cosa, ni repetir frases de libros, hay que ser claro, honesto y por sobre todas las cosas, oportuno. Me acuerdo que una vez ahí en una charla previa a un partido importante, no hablé de táctica, no hablé de táctica. Les hablé de la vida, me acuerdo, duró 7, 8 minutos esa charla en un costado, en una cancha a un costado, y les conté un cuento, les conté un cuento. Y de lo que habían dejado atrás para estar ahí. Les conté un cuento a los jugadores. Les puedo asegurar que me escucharon todos. Y me hacían preguntas, el cuento era un cuento bastante, un relato bastante llamativo. Era en busca de la felicidad. Y me acuerdo que salieron a jugar como leones. Perdimos 1-0 ese partido. Ese partido no lo ganamos, pero ganamos algo más. Ganamos el respeto entre todos nosotros y nos dimos cuenta que estábamos para más porque ese rival era importante. Lo perdimos ahí por un error arbitral. Me acuerdo que fue una cosa así o una situación así. Y bueno, entonces, ese partido y gracias a esas charlas se consiguió algo que hasta el día de hoy me lo siguen recordando. ¿Eh? Hoy
Me dicen, ¿se acuerda, profe, de este fulano del cuento? Sí, bueno, son ustedes, le digo yo. Esto también me dicen y hacemos un intercambio. Entonces, y siempre, si te recuerdan algo, es porque eso funcionó. Y eso es lo más importante de todo esto. Que siempre te recuerden algo. Eh, yo tengo una frase que dice, si la pelota la tenemos nosotros, no la tiene el rival. Es una frase, un latillo, algo que... Y cuando le digo, la pelota la tenemos que tener, ellos, los jugadores, repiten, sí, así no la tiene el rival. Entonces están metidos en eso. ¿Sí? Pues nos puede ir bien, nos puede ir mal. Esta capacitación habla claramente de cómo ser conducción o cómo ser un conductor desde mi lugar. Y también desde lo que yo fui aprendiendo. Obviamente siempre espero que les sirva, que les ayude, que les llegue. Y por sobre todas las cosas que intercambiemos también, porque de eso se trata, de humanizar las capacitaciones lo más posible, ¿no? Entonces, podemos estar acertados, podemos estar equivocados, pero nunca pasar desapercibido. ¿Eh? Por eso tenemos que estar ahí, no como alguien que pone y que hace los cambios de los jugadores y los manda a entrenar, sino como personas que estamos para cruzarles en la vida y dejarles algo importante. La idea siempre es hablar en los momentos justos y tratar de que todo vaya mejor. O sea, hablar claro, sin vueltas, porque ahí el jugador es donde va a valorar la frontalidad, ¿no? Entonces, decirle la verdad, aunque duela. No le vendamos humo. Si no va a jugar, explicarle el por qué. Si lo vas a cambiar, hacelo de frente. Nada de después charlamos, te dejo un cachito y después hablamos el por qué no. Porque el jugador se va a dar cuenta. El jugador se va a dar cuenta. Y cuando perdés la confianza, no hay vuelta atrás. Es muy difícil. Me acuerdo que en un club, un jugador me vino a preguntar si lo iba a seguir poniendo de titular. Le dije, no, mirá, vamos a cambiar un poquito el plantel. Este año no creo, este año, o me acuerdo que le dije, este torneo, puede que vos corras de atrás. Le expliqué el por qué, porque había tenido eh, una última seguilla de partidos muy bajo, muy, muy bajo, y no me equivoqué porque después se fue a otro club y bueno, y no fue el mismo. Entonces, ese muy, muy bajo lo que hizo fue precisamente que, como quien dice, lo aparte. Le expliqué, le dolió, pero después me agradeció, porque me dijo, prefiero que me lo digas así y no enterarme por la pizarra, pues yo ponía en la pizarra los citados, y bueno, me dijo eso, y para mí eso es respeto. Y hoy le sigo hablando por teléfono, seguimos charlando. O sea, tenemos que tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Obviamente yo me equivoqué un montón de veces y me sigo equivocando y me voy a seguir equivocando. Pero tratar de brindarles mi conocimiento o lo que yo estoy trabajando y lo que puedo desde mi lugar es mi idea, ¿no? Entonces, siempre si el discurso no coincide con las acciones, el grupo te va a dejar de creer. Si decís que jugás con meritocracia, pero ponés al mismo porque tiene nombre, y bueno, estás perdido. Si hablas de humildad, pero llegás tarde y haces cualquier cosa como entrenador, perdés autoridad y más si tratás como amigos o amigas a los jugadores y a las jugadoras. Lo importante es la distancia óptima. Ni muy cerca para parecer amigos, ni muy lejos para parecer arrogante. Distancia óptima. Eso es lo que aprendí yo en este tiempo, que puede llegar a funcionar mucho a la hora de manejarse en el plantel. ¿Por qué? Porque el plantel va a ver que no estamos adentro de lo íntimo y de lo privado, sino que estamos ahí para acompañarlos con las dos manos. Tampoco estamos lejos, porque si estamos muy lejos, con este arrogante no se puede hablar, mira cómo te mira, manda al preparador físico, van a decir eso, manda al ayudante, bueno, un montón de cosas. Entonces, habla solo con el capitán, entonces, ni muy lejos para parecer arrogante, ni muy cerca para parecer amigos. Distancia óptima, ¿sí? La coherencia se construye todos los días. Por eso es importante elegir los momentos para hablar. Por eso yo desde mi lugar digo, no siempre hay que hablar por hablar. A veces siempre aprendí, ¿no? Obviamente, somos una máquina de aprender constantemente. El silencio enseña más. A veces el silencio enseña más. Entonces, un entrenador que habla de todo y todo el tiempo se vuelve muy así, a ver cómo lo puedo explicar, como un ruido blanco, como alguien que habla, mira qué hablador, que a este le gusta hablar. Y por ahí dijo algo importante, nadie lo escuchó porque hizo pero una catarata de palabras para decir algo importante en el medio. Entonces, no, siempre elegir los momentos para hablar. El jugador deja de escuchar,
si vos hablas mucho, por eso hay que elegir bien los momentos. Punto uno, antes del partido, después y en el entretiempo. Después poquito, porque vamos a tener la semana para corregir. Entonces todo frío, ni ganamos, somos buenísimos, ni perdemos, somos malísimos. Entonces, tranquilo, vemos, vamos viendo, ¿eh? Entonces, en el entretiempo, en una caminata, antes del partido, al costadito, charlamos, como lo vemos, ¿sí? Con decirle que haga lo que sabe, a veces alcanza. O con lo que entrenó, mirá, che, vamos con esto. Porque si lo llenamos de información, ¿eh? No nos va a dar respuesta. Entonces, cuando llenamos de información a alguien, vamos a tener algo adentro que es como quien dice una persona que no está del todo, a ver cómo lo puedo explicar, del todo capacitada, porque lo recontra llenamos, si bien está capacitada, sí, pero dice, a ver, ¿qué me dijo? ¿Qué no me dijo? ¿Qué era? Puede hacer dos cosas, tres, no las 8 o 9 que le vamos a pedir si lo llenamos de información. Entonces, la idea de no llenarlo de información es fundamental, es importantísimo y por sobre todas las cosas, no tenemos que volvernos locos ni decirle, bueno, anda para acá, no, nada. Con decirle lo que entrenamos, lo que estamos haciendo está bien, lo que venimos haciendo, más o menos, dos o tres puntos importantes y listo, ¿sí? Eso es importante. Así que bueno, espero que les haya servido esta primera capacitación. Vamos a seguir, obviamente, son 6 clases. Recién vimos al grupo y al entrenador, y a la entrenadora, cómo llega al grupo. Pero vamos a hablar del vestuario, vamos a hablar de cómo resolver los conflictos, vamos a hablar del cuerpo técnico, vamos a hablar de cómo delegar, de administración y conducción de grupos y de equipos. Es muy importante. Hoy por hoy hay entrenadores que no tienen del todo la varita mágica y le están errando en la conducción y en el dirigir los equipos, ¿no? Pero no solamente en la cancha, sino en este tipo de charlas, como hablamos nosotros recién, ¿sí? En el cotidiano, en el día a día. A veces es mejor, como quien dice acá en el fútbol argentino, comer un asado todos juntos, un día solo, que darle castigos, que, no, mira, que darle un triple turno, por citar un caso. Tenemos que saber, tenemos que saber. Obviamente que cada uno va con su libro. Yo estoy contando el mío, no, por supuesto. Yo estoy contando mi experiencia. Así que bueno, espero que les guste, que les haya parecido interesante. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos estamos viendo en la próxima clase, que es la número 2. Gracias de corazón a todos. Nos vemos en la clase 2.